Explicar el dolor y el sufrimiento humano es uno de los temas que más preocupación causa en algunos círculos. No solamente en nuestro tiempo, sino desde el pasado. En estos días, cuando hemos experimentado terremotos devastadores en Japón, y acabamos de experimentar terremoto devastador en el Ecuador, cuando vemos muerte, cuando vemos impotencia del ser humano y mucha gente sufriendo, algunos de ellos inocentemente, nos volvemos a preguntar, ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? Y aún más, podríamos preguntarnos con razón, si hay un Dios amoroso, como tenemos un Dios amoroso, un Dios que controla todo, ¿por qué permite tanto dolor, tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, Dios en su santa palabra ha dado algunas explicaciones que, aunque no son del todo satisfactorias, especialmente cuando estamos enfrente al sufrimiento, pueden darnos una claridad de las razones por las cuales éste existe. Según la palabra de Dios, encontramos que es imposible evitar el sufrimiento. No podemos evitar el dolor y el sufrimiento. Estamos expuestos de una o de otra manera a sentir dolor y a sufrir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo signado por el pecado. El mundo en el cual vivimos es un mundo lleno de maldad. Según la palabra de Dios, Dios creó al ser humano perfecto y lo colocó en un ambiente perfecto en el huerto de Edén. Pero el hombre desobedeció a Dios, el hombre pecó y como consecuencia del pecado vino el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento, según la palabra de Dios, no es algo que Dios envía a la gente, es la consecuencia de los errores, la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Pero no solo la consecuencia del pecado de Adán y Eva, es la consecuencia del pecado de cada ser humano. En la palabra de Dios también está claro que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. Y según la palabra de Dios es evidentemente claro que aun como niños, desde niños ya nacemos con la simiente de la maldad, heredamos la simiente del pecado. Así que por eso es imposible evitar el sufrimiento. Los pecados sociales causan sufrimientos enormes a la sociedad. También las malas decisiones personales nos pueden causar sufrimiento. Y algo positivo, mis amigos, el dolor y el sufrimiento cumplen siempre los propósitos divinos. Dios nos corrige a través del dolor, a través del sufrimiento. Dios hace que este dolor y sufrimiento contribuyan a nuestro crecimiento personal y sobre todo, el dolor y el sufrimiento nos prepara no solo para afrontar esta vida, sino que nos prepara para la vida eterna. Imagínense un soldado, un grupo de soldados que su comandante no lo prepara adecuadamente para la guerra. Imagínense un grupo de hombres y mujeres con uniforme que su comandante evita el sufrimiento durante la preparación. Cuando llegue el momento de enfrentar al enemigo, sin lugar a dudas, van a perecer todos y van a perecer los intereses que ellos representan, que ellos defienden. Nosotros somos como soldados de Dios en esta tierra y Dios nos está preparando para la vida eterna. Por eso tenemos que atravesar por momentos de dolor y momentos de sufrimiento. Hay en la Biblia un libro completo, un libro entero para explicar este postulado que acabo de mencionarle. Es el libro de Job. Job era un hombre santo, era un hombre justo, era un hombre bueno, pero Dios le permitió sufrir y a través de este sufrimiento Job creció
al punto de que llegó a decir, ahora Dios te conozco. Es a través del dolor, es a través del sufrimiento, es a través de sentirme tan mal que he aprendido a relacionarme contigo. Y mi relación contigo es de conocerte personalmente a través de este tremendo dolor. Me hace dar cuenta quién eres tú. Mis amigos, no podemos evitar el dolor y el sufrimiento. Así no podamos explicarlo adecuadamente, debemos entender que este dolor, este sufrimiento, así sea intenso, contribuye para nuestro bien. Y Dios tiene control. Si estás sufriendo, si estás pasando por un momento de dolor, pídele a Dios que te ayude a aprender la lección. Pídele a Dios que te dé la fortaleza para poder sobrevivir. Y seguramente Dios te va a ayudar.